Bueno, estamos nuevamente para responder las preguntas que hemos hecho. ¿Cómo Dios nos librará? La primera parte hemos hablado cómo está enferma nuestra carne y cómo nuestros miembros se necesitan a sí mismos para cometer errores. Ahora, ¿cómo Dios nos librará? Entonces dice Dios, libre 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en una esperanza viva, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Cuando dice Dios, por su grande misericordia, ¿qué hizo? Hizo resucitar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para regenerarnos y darnos una esperanza, pero una esperanza viva. Pero ¿cómo se entiende Jesucristo de los muertos? Libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Mucha atención. ¿Por qué dice primicia de los que durmieron? Porque hasta esa fecha, hasta el día que fue enterrado nuestro Señor Jesucristo, desde Adán hasta esa fecha, todos los hombres que murieron, ninguno habían resucitado. Era la primera vez que un hombre ha sido resucitado. ¿Por quién? Por Dios. Y esta era la primicia de los que durmieron, dice. Y era el Cristo. Ahora, ¿quién es esta primicia o este Cristo que ha resucitado entre los muertos? Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 3. Santidad era Israel a Jehová. Primicia de los primeros frutos. Los que hablan contra él pecarán y vendrá mal sobre ellos. ¿Quién era ese Cristo? ¿Quién era esa primicia? Era Israel. Y Israel era santidad a Jehová. ¿Y quién era Jehová? Nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué Dios ha resucitado a su Hijo amado? Para regenerarnos. Entonces decía en el libro de San Juan, en el capítulo 6, versículo 39 y 40. Mas esta es la voluntad del que me ha enviado, para que no se pierda, dice, todo lo que Dios ha hecho y que en los posteriores días ha de resucitar. Mas esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en los posteriores días. Dios, a través de su Hijo, está ofreciendo, dice, que en los posteriores días, después que los hombres hayamos enterrado, seremos resucitados. ¿Y para qué? Para una vida eterna. Como decía también en el libro de Tito, en el capítulo 3,
en el versículo 7, para justificarnos por gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Por el Espíritu Santo. Dice, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Dios, por la gracia del Espíritu Santo, tengamos una esperanza de la vida eterna. ¿Quién pues a través de ellos también nos ha regenerado? Como dice el libro de Tito, capítulo 3, en el versículo 5, no por obra de justicia, sino por su grande misericordia nos hizo salvo. Por el lavacro hemos sido regenerados. Por la paciencia del Espíritu Santo. Acá Dios nos dice que hemos sido lavados, salvos y lavados. Lavacro, ¿qué quiere decir? Lavados. Y hemos sido regenerados. Pero, ¿con qué nos habrá lavado? Entonces dice, libro del profeta Jeremías, libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Decía Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice Jehová. Dice Dios, yo esparceré el agua limpia, que los limpiaré de sus inmundicias, aún de vuestros ídolos, dice. Y decía Dios, también a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál era esa agua limpia? Entonces decía nuestro Señor Jesucristo, en el libro de San Juan, en el capítulo 7, versículo 38, y decía Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de aguas vivas correrán por su vientre. Nuestro Señor Jesucristo dice, que nos dará, dice, ríos de aguas vivas que correrán por vuestro vientre, dice. Aún decía, en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo os daré, para siempre, dice, no tendrá sed. ¿Cuál será esa agua? Quedará para siempre y no tendrán sed, dice. ¿Y quién es esa agua? Queda para siempre. Y aún dice, tendrá vida eterna el que bebe esta agua. Libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo, porque dejaron las venas de aguas vivas a Jehová. ¿Quién era, dice, el agua viva? Nuestro Dios Jehová. ¿Y qué diremos nosotros, los hombres que vivimos bajo los rayos del sol? ¿Qué diremos ahora? Aún más,
los que hemos conocido estas aguas vivas que corren por vuestras venas, que estas aguas vivas que lavó nuestras inmundicias, que limpió nuestros miembros y hacernos hijos o hijas de Dios, y después nos hemos apartado de ella, ¿qué diremos ahora? ¿Qué hay de nosotros? Estimado hermano, no es cualquier cosa dejar a Dios. Peor, después de haber bebido estas aguas y después de haber dicho amén, aleluya, ¿qué quiere decir amén? Que así lo haré, que era un compromiso, y después ir tras la imaginación de nuestro corazón, haciendo nuestra propia doctrina. Ay de aquellos que van tras deseo de su carne. Pero más tú, mi hermano, que aún no has bebido estas aguas, tienes una esperanza. Dios te llama, y decía Dios, libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 16, lavad y limpiaos, quita toda iniquidad de entre mis ojos. Dios te está llamando, hermano, amigo mío. Venid, ven, que aquí está el agua para limpiarnos de vuestras inmundicias. ¿Y cuál será esa agua o esa palabra que nos limpiará nuestras inmundicias de vuestros miembros? Y muchas gracias y muy agradecido por la atención prestada. Dios os bendiga a cada uno de vosotros y sea grande su trabajo, pero confiando siempre en Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea pues con todos vosotros. Amén, aleluya.